Aquí estamos una semana más con las botas puestas, un programa en el que hablamos de cine, cultura de defensa y de historia. Hoy nos vamos hasta principios del siglo XX, pero nos vamos a quedar a mediados de él. Bueno, ya lo entenderán cuando les desvelemos la película que vamos a ver y el tema. El tema en torno al que va a girar el programa nos lo va a presentar José Manuel Fernández López. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos a este programa con las botas puestas, como dice Bensi, y atadas, bien atadas. Y el tema de hoy, pues el tema de hoy, a ver, ingenuo, bueno y valeroso, el valor. ¿Qué es eso del valor? ¿Lo tienen los militares? ¿Lo tienen los civiles? ¿Se puede comprar en un centro comercial el valor? ¿Lo venden al peso como las gominolas o se inocula o se inyecta, como decíamos en aquel programa de Ha llegado el águila, del espíritu militar? ¿Qué es eso del valor? Y para hablar del valor, aparte de hablar con Bensi, por supuesto, y con las botas puestas y bien atadas, están con nosotros dos tertulianos. Bensi, ¿los presentas tú o los presento yo? Por favor, preséntalos tú. Pues venga, los presento yo, que no se diga. Con nosotros está José Luis Calvo Albero. ¿Qué hay, José Luis? Bienvenido. Muchas gracias. José Luis Calvo Albero ha servido y sirve en las Fuerzas Armadas, lleva más de 40 años y además ha estado en varios destinos internacionales, nacionales, en unidades operativas y actualmente es el director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa del Ministerio de Defensa. Ha estado en varios sitios internacionales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Luego es alguien que nos va a ilustrar en este programa. Y también está Javier Gallegos García Lorenzana. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este programa. Pues esperamos que sea no la primera, sino que venga más veces. Porque Muchas Javier gracias. Gallegos García Lorenzana, lo diré, Gallegos García Lorenzana, ha estado también en Fuerzas Armadas y está en Fuerzas Armadas y además ha servido en muchas unidades operativas, desde unidades paracaidistas hasta unidades de todo tipo. Y ha estado en unidades de gestión de crisis y de emergencias. Ha tenido un papel muy activo y muy importante en la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Y además en la actualidad, igual que hemos dicho que José Luis está en esa división de coordinación y estudios del Ministerio de Defensa, Javier está destinado en la Delegación de Defensa y es el delegado de Defensa de Castilla-La Mancha. Corregirme si no lo he dicho bien. Perfecto. Sí, me he presentado Perfecto. porque, como ven ustedes, aquí el guión está en saber qué es cada cual, ¿verdad, Bensi? Como decía ella, ha dicho perfectamente el eje de este programa, ese eje histórico, militar, cinematográfico, de cultura de defensa. Ajá, y te ha faltado por decir, José Manuel, permitidme que son tan altos como Gary Cooper, que es el protagonista de hoy, ¿eh? Nos hemos tenido que sentar porque es que nos dejaban aquí fuera de plano, o sea, que es verdad, les hemos puesto así más pequeña a ellos, ¿no? Bueno, bromas aparte, bienvenidos a este programa. Gracias. En el que se trata de disfrutar y de contarles a todos ustedes qué es eso del valor. Que a lo mejor el valor lo tiene el conductor de autobús cada día cuando se levanta de su casa a madruga y paga sus impuestos, o el soldado que hace más allá de su... En fin, lo vamos a ver después. Y para ello hemos elegido una película que se llama El Sargento York. Y Bensi, pues ahora te toca a ti un poco... Sí, el Sargento York nos va a ayudar a saber qué es esto del valor, que luego debatiremos cuando la veamos. Es una película del año 1941, por eso les decía yo que, bueno, porque está basada en un héroe de la Primera Guerra Mundial, pero la película es del año 41, dirigida por el grandísimo Howard Hawks y protagonizada, como ya hemos adelantado, por Gary Cooper y también por Walter Brennan y Ward Bond, entre otros, que casi podía ser un reparto de John Ford, pero no, es de Howard Hawks. Es de Hawks, Sí. La película es de Hawks. Entonces, bueno, pues si os parece, pasamos ya a verla, ¿no? Pues estamos impacientes. Pues sí, y sobre todo lo que queremos es lanzarles el mensaje. Van a ver una historia que es real, que como ha dicho Bensi, ocurrió en 1917, de un chico de pueblo, que puede ser nuestro vecino de al lado, o el de enfrente, y que fue al ejército, y fue un héroe. ¿Tuvo valor? No sé, eso lo deciden ustedes. Les dejamos con el Sargento York. Ya estamos de vuelta en el plató de Con las botas puestas, tras haber visto El Sargento York, una película del año 1941, dirigida por Howard Hawks y protagonizada por Gary Cooper, Alvin York, haciendo de Albert York, Alvin José York, Manuel. ese granjero de Tennessee, que mojaba el punto de mira y hacía así, ¿verdad? Qué película. Bueno, pues empezamos. ¿Qué os ha parecido?
Pues se me ha Javier, parecido, Luis. habéis dicho un peliculón. Entonces, y decías en tu introducción hablar del valor. Entonces vamos a resolver primero esta duda. Vamos a resolver lo que un poquito qué es el valor, ¿no? Pues para Claro. mí es determinación. Perdona, Javier, vamos a recordar a los espectadores El lema. el leitmotiv de sí. este programa en torno Sí. al que va a girar un poquito la tertulia. Ingenuo, bueno y valeroso. El valor. ¿Qué es el valor? Bueno, estaba diciendo que para mí es la determinación que tiene el personaje a lo largo de las diversas fases en que podíamos dividir la película. Y sobre todo al final, hay una escena final, que es la escena que a mí más me ha gustado y que comentaremos más tarde, donde ahí define qué clase de valor tiene el sargento Alvin York. Esto es interesante lo que dice Javier, porque hay muchos tipos de valores y el sargento York representa varios. El valor de decir que no en un momento determinado, que sería esa objeción de conciencia, y luego también el valor de cambiar de opinión. También. ¿Tú qué opinas, José Luis? Sí, efectivamente, hay varios tipos de valor. Está el valor moral, está el valor físico. En las Fuerzas Armadas el valor es algo que, por un lado... Se supone. O se presupone. Se supone ¿no? siempre, en la hoja de ¿no? servicio, Salvo cuando está probado. Valor se supone. Pero es algo que normalmente está ligado a la capacidad de sacrificio por otros, ¿no? El valor no se utiliza para protegerse a uno mismo, sino que se utiliza para proteger a otros, que también lo dicen en la película, ¿no? Cuando le pregunta a su comandante, y al final lo has hecho para salvar vidas, ¿no? Para salvar y le dice que no. O sea, le dice, has hecho porque que le dice, yo creo que le dice, cuando vi que caían a cientos o no sé qué, vi que tenía que hacer algo. Efectivamente. Le dice como diciendo, yo tenía que hacer algo para impedir eso. Sí. Le sale el valor como natural, ¿no? Es la determinación. ¿no? Y es algo también, tiene que ser algo consciente, es decir, el valor no es fruto de la temeridad o del fanatismo o de la desesperación, sino que es fruto de una reflexión, ¿no? Voy para adelante, ya una está, reflexión como la que hace el protagonista. Más cosas del valor. Bueno, una reflexión que decía José Luis, ¿no? Que hace ahí en esa montaña. Esa montaña de cartón piedra, de cartón piedra, de pero la que nos, Warner del año pero que 41, nos pero bueno, encanta, pero nos encanta esa montaña, que son como de, compradas en el centro comercial de la esquina, pero está su Dios y su patria, está jugando con ese concepto, ¿no? ¿Qué hago yo? A mí me gustan las dos partes de la película, por una parte que es civil, y me gusta hasta detalles tan, hoy en día, de modé, ¿no? Cuando va y la madre le cose el pantalón. Los que cuando éramos pequeños heredábamos pantalones de los hermanos, pues no teníamos 20 pantalones como tienen hoy en día los chicos, ¿no? Pero ese concepto de la pobreza está expresado ahí. O sea, es un chico que es pobre. Sí. Incluso tiene que juntar dinero para ver si consigue que el viejo Tompkins le deje la granja y la mula y tal. Y luego cómo lo que hacía el ejército regular, que también saco aquí otra hebra buena, la mili o el ejército de reemplazo. Ahí se juntaban chavales y cuando le dice, ¿tú no sabes lo que es el metro? Sí. Bueno, tú eres un paleto, ¿no sabes lo que es el metro? Sí, el metro, ¿y qué eso qué es? Pues un tren, ¿y cómo va así? ¿O va así? Es decir, eso lo hacía el servicio militar, juntaba gente de diferente condición. Estamos hablando además de un momento muy concreto, que es el año 1917, que es cuando va a entrar Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, claro, esto me lo explicaréis mejor vosotros, cómo funcionaba esto, ¿no? Pues llamaban a filas, en principio voluntarios, en Estados Unidos, ¿no? El ejército norteamericano era de reemplazo. ¿Y en qué consiste esto? Sí, eran voluntarios inicialmente. Lo que pasa es que en el momento que entraban en guerra te activaban lo que se llamaba el ejército de guerra, ¿no? Y entonces ya se llamaban, obligatoriamente se iban llamando por reemplazos por años sucesivos. De hecho, a él le dicen, ¿quieres presentarte voluntario o esperas a que llamen a tu reemplazo? Sí, a tu pinta. Sí. Dice, espero, dice, ¿cuánto valen las semillas? Porque él ha ido a la tienda y dice, ¿cuánto valen las semillas? A mí sí me gustaría incidir volviendo a la figura del sargento York, es el compromiso que he dicho, que es para mí es una palabra clave dentro del valor, es el conflicto ético y moral que tiene a lo largo de toda la película. Empieza un conflicto ético, digamos, en lo que es la segunda fase de esta película, nos presenta el personaje, el director, alocado, no va a la iglesia, la madre confía en él, un poco viva la vida, pero que luego tiene un respeto hacia lo suyo. ¿Y cuándo le surge el compromiso? ¿Cuándo pega ese cambio? Cuando se enamora. Sí, le cae el rayo encima también. Entonces empieza el compromiso para comprarse una tierra, empieza un compromiso para un futuro, y lo que hace es, y dice, dentro de 2 o 3 años, el compromiso a lo largo del tiempo tendremos
un futuro, un matrimonio y demás. Y empieza a trabajar como no había trabajado en su vida, de noche. Esa escena es muy bonita. Es muy Cuando bonita. va a cortejar a la chica y está el otro así, haciendo calceta y está, no sé si os acordáis, que está el viejecillo ahí con la mecedora y dice el viejecillo, y el león se vistió de cordero. No, claro, Y dice, ven para acá el otro, dice, ven para acá, que te... Dice, le has pegado, dice, pero poco, le he pegado poco. Está recitando salmos de la Biblia constantemente, pues el padre de la el padre chica. de la chica. Pero claro, tiene una carga religiosa muy Muy fuerte, importante muy esta fuerte, película claro. durante todo el metraje. Sí, sí. Esto no es casualidad, ¿no? Como siempre decimos, nada es casualidad. No es casualidad. La verdad es que yo creo que el personaje de Alvin York intenta ser el prototipo del joven norteamericano, ¿no? Sí. Ingenuo, un hombre de Bueno, campo, bueno, valeroso. con cierta tendencia a la juerga inicialmente, pero se redime después. La importancia de las armas, la importancia de la religión, todo eso que es tan importante en Estados Unidos, especialmente en el medio oeste norteamericano, que es de donde él sale, ¿no? Claro, es el cinturón bíblico de Estados Unidos, es Tennessee, donde está este tipo de población, ¿no? Agrícola, y que, bueno, arrancan de esos cristianos evangélicos, ¿no? Y esto es una buena muestra. Es muy importante lo que decía José Luis cuando hablaba del americano medio, o porque al final esto es una película que se hace en el año 1941 para cambiar un poco la opinión pública del pueblo estadounidense, pues para animarlos a entrar a participar en la Segunda Guerra Mundial. Hablaban de neutralidad los norteamericanos y, bueno, eso lo sabéis vosotros, porque habéis estado en Estados Unidos también. En la Quinta Avenida estuvo expuesta la guerrera del sargento York, cuando el ataque de Pearl Harbor, y las colas daban la vuelta a la manzana, porque la gente quería ser como sargento York. O sea que fue un banderín de enganche esta película. ¿Qué pasa? Pues que en realidad la parte bélica es la última, sí. Porque nos trae como el héroe americano que dice José Luis, pues mira, yo lo mío es disparar, el sábado cogerme la gran cogorza, ahora me he hecho novia, ahora me voy a casar, soy un chaval normal. Y cómo el ejército lo va transformando. Y cómo el ejército también le recibe mal. No sé si os habéis dado cuenta que los sargentos, eso en el ejército pasa mucho. Cuando dice, en la etapa de adiestramiento, ¿no? Claro, que es cuando decía la madre, mi hijo es el que mejor desfila las juras de bandera, era el que llevaba el paso mal, claro, el niño. Pero la madre decía, qué bien desfila mi hijo. Y los sargentos le dicen, ese es un tipo complicado. Le reciben con el freno puesto, incluso le intentan picar. Eso está muy bien reflejado en la película. Hay otra escena que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que tiene una doble vertiente. Por un lado, es el justificar esta película como se ha dicho aquí, es una película de apoyo bueno, a la entrada, ¿no? de Estados Unidos en la guerra. Y segundo, es la escena en que está el capitán, el comandante y el sargento York. Y le da el libro. Y hacen él entra muy religioso, él ha echado una excepción por motivos religiosos, y empiezan a hacer un combate dialéctico entre versículos de la Biblia, uno y otro, otro y uno. Y como ve que el sargento York, que ha sido catequista de su transformación, empieza a no convencerle porque le saca con argumentos religiosos, el comandante para la escena y dice, léase usted la historia de Estados Unidos, la libertad y demás. Y entra el conflicto ético entre la libertad de tu país, tu modo de vivir, chico americano que ha dicho José Luis, y la necesidad de ir a la guerra. Y ese es en esa escena tan estupenda en la que el comandante dice, vaya usted 10 días de permiso y luego me dice a ver qué, luego me lo cuenta. El dilema entre la patria y Dios, ¿no? Que se establece. Claro, estamos hablando de que es un chaval que él... Hay una escena que yo le iba a decir después, pero no la puedo decir ya, que es cuando le dicen que si se alista y va a hablar con el que vende los comestibles, que es el cura. Porque el cura era multitarea, entonces eran todos multitarea allí, los pueblos pequeños. Y dice, ¿te has alistado? Y dice, no. Dice, pues tienes que alistarte. Y dice, no. Dice, que no cuenten conmigo. Además dice, se pone chulo, dice, que no cuenten conmigo. ¿Pero por qué? Dice, pues porque matar va... Empieza así a decirle, como muy básico, dice Javier, matar va contra la Biblia dice que hay que matar y no sé qué, con lo cual no voy. Dice, pero tienes un gran sentido de la religión. Dice, el que usted me dio. O sea, en ese momento para mí la película empieza otra. Sí, es cierto. Y ahí se ven las dos almas también del americano, ¿no? El alma del aislacionismo, es decir, yo me preocupo de mi tierra, yo me preocupo de los míos, y lo que pasa en el resto del mundo no me importa, porque yo vivo ya en un sitio en el que la libertad es lo principal. Pero por otro,
cuando me llaman tengo que ir a salvar el mundo, ¿no? Entonces esa dicotomía siempre y existía en la Segunda Guerra Mundial al principio, ¿no? Sí. Y esta película de alguna manera avisa y da una orientación, ¿no? A veces tenemos que ir a la guerra, ¿no? Ese es el mensaje. Y de la justifica un poquito la entrada de Totalmente, la justifica totalmente, claro. Porque el que le dé el libro que se llama La historia de Estados Unidos, es que es el argumento para justificar, y aquí entra el concepto de guerra justa. Lo que está diciendo hoy el comandante, esto es una guerra justa. Se lo está diciendo a los espectadores. Está diciendo a los espectadores que aún no ha estado en guerra en Estados Unidos. No, porque Pearl Harbor fue atacado en diciembre, se estrenó antes. Se estrenó meses antes, pero cuando estaba en cartel. De hecho, lo que está diciendo José Luis es que no le falta nada de razón, porque cuando se estrenó El Sargento York hubo algún senador que advirtió, aislacionista, que podría provocar esto. Claro, que el Sargento York, que lo que realmente era propaganda para entrar en la Segunda Guerra Mundial, que no era conveniente para Estados Unidos, es lo que defendía este senador. Y el de New York Times también tuvo algún artículo crítico con esta película de Howard Hawks, precisamente por esto, porque claramente apoyaba la entrada de los americanos. Ahora te voy a preguntar yo a ti, porque aquí siempre no. ¿Por qué crees tú que no quería el americano, que dice José Luis y Javier, el americano medio? ¿Por qué crees tú que ellos no querían, a grandes rasgos, o las élites americanas, entrar en la Segunda Guerra Mundial inicialmente? Pues por lo mismo que no quisieron en la Primera Guerra Mundial, quiero decir. Porque el ejército norteamericano... No, eso ya no sé. Por eso voy por ahí. Porque era de cantidad, lo hemos hablado varias veces. En ese momento era un ejército de cantidad, pero no era de calidad. Y en Europa había dos ejércitos que marcaban el paso, que eran el alemán y el francés y el español. Entonces decían, eso no es ir a una guerra facilona. Bueno, pero la opinión pública yo creo que lo veía también como un problema de Europa, que a ellos no les tocaba directamente, tenían un océano de por medio. Europa está muy lejos, son sus problemas, los tienen que resolver ellos. Es la política nacionalista de Estados Unidos, que luego es quebrada por un factor económico fundamental. Ellos no podían dar salida a todos los excedentes de producción que tenían en Estados Unidos en los años 40. Tenían que internacionalizar su economía. El paro que tenían, y entonces el presidente tuvo que tomar la determinación de entrar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque era una cuestión de asegurar el mercado para los productos norteamericanos y un liderazgo a nivel comercial mundial a partir de después de la guerra, como ya se vio, ¿no? Pero claro, hay que también tener en cuenta que durante el periodo de entreguerras el cine bélico que se hizo, el género bélico, en muchas de esas películas eran coloniales, pacifistas, con un mensaje, acordados Sin Novedad en el Frente, de Milestone. Busca el explicar por qué se ha ido a la guerra. Claro, o Adiós a las armas, protagonizada por Gary Cooper, la primera versión. La primera versión. Entonces, claro, también al espectador norteamericano se le debía, después del desastre de la Gran Guerra, de vidas humanas. Se está yendo algo más que contar por qué hay que ir a la guerra. Se está hablando de que es el mensaje que yo leo, esta película, no sé, pero esto es discrepable. El mensaje es que cualquier norteamericano tiene que dejar de hacer lo que hace habitualmente para servir a su país. Eso es lo que yo estoy leyendo aquí. Y el que está en la montaña de Tennessee, en los montes Cumberland, oye, te ha tocado, tienes que ir, como le pasó a este en la Primera Guerra Mundial. Eso para mí es como una elipse. No sé, pero bueno, eso es discutible, y ahí está el valor. Porque dice, usted que cabo, hay otra escena que le dice, George, toma el mando, ¿no? Le dice, toma el mando, y coge y se pone delante y dice, ¿qué haces? Le dice el sargento herido, me ha dado usted el mando, ¿no? Pues ahora mando yo. O sea, hay una lección de mando ahí. Luego ya que capturase, que es verdad, a 150 prisioneros alemanes, y luego la sensación de que es el más condecorado de la guerra. O sea, que no han cogido a uno cualquiera, ¿no? Es el más condecorado por una sola acción, que es la que se refleja en la película. ¿Qué es la que se refleja? Efectivamente, porque después ya, claro, lo que pasa es que le dieron la máxima condecoración y automáticamente Francia y el resto de los países aliados pues le dieron también condecoraciones, ¿no? Se convirtió en una especie de símbolo. Es un símbolo para los norteamericanos, el sargento York. Aunque luego preguntas hoy en día y mucha gente no sabe quién era el sargento York. En Estados Unidos sí que lo saben. ¿Sí lo saben? En Estados Unidos sí que lo recuerdan.
O sea que entonces yo a los que he preguntado no eran buenos americanos. No, pero eso sí me gustaría saber. Escriben muchos libros sobre él, periódicamente se escriben, porque además se intenta averiguar qué hizo realmente, porque en la niebla de la guerra muchas veces no se sabe muy bien lo que pasó, ¿no? Y entonces hay varias versiones de lo que hizo. En todas ellas él es un héroe, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay versiones más realistas, menos realistas. O sea, José Luis, que hay una especie de niebla en torno a lo que realmente sucedió. Sí, hay una niebla, no está claro, aquí se presenta, normalmente se presenta como una hazaña individual suya, ¿no? Pero parece ser que también participaron el resto de su unidad. No está claro, por ejemplo, lo que hace en la película de asaltar la posición alemana. Eso me imagino que eso es Eso en la realidad parece ser que no lo hizo. Él se mantuvo disparando contra las ametralladoras alemanas hasta que abatió a varios de sus sirvientes, pero no se movió, no llegó a moverse, ¿no? Llega un momento que los alemanes se rinden, ¿no? Pero él no se mueve. En fin, no se sabe muy bien exactamente. Bueno, hombre, aquí nos lo presentado de una forma un poco naif, ¿no? Porque claro, ponerse a matar a los alemanes como a patos, pues tampoco nos lo creemos mucho, ¿no? Claro. Es bueno, un yo poco sí me lo creo, me gusta que el cine me cuente las cosas así. Ya, pero los pone a los alemanes cine. como un poco tontos, ¿no? Hombre, sí, Quiero decir que... en ese momento los alemanes tenían que ser los malos, porque si no... Ya, lo sé, pero que no es realista, quiero decir, no es muy realista en ese sentido. Sí. A lo mejor no es la muy intención riguroso, era otra la película. Pero hay películas bélicas como La carga de la brigada ligera, que es toda mentira. Y es la batalla de Balaclava, y te la ponen y parece que Rolf Fiennes es un héroe, o sea claro, que hombre. El cine idealizaba a los personajes. Claro, yo creo que el propósito de esta película era otro, no ser realista, era otro. Y de hecho el Oscar fue para Gary Cooper, ¿sí? Y para la película. ¿Y quién se lo dio el Oscar? Pues se lo dio, creo que fue, a ver... Si lo sabes, yo sé que lo sabes. Yo creo que se lo dio Thomas Mitchell. No, Jens Stuart. Que era capitán. Sí, que era capitán de las Fuerzas Aéreas. De la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, sí, verdad. Claro. Otro que tuvo una anécdota en España, que no le dejaban entrar en el hotel. En el Ritz. En el Ritz, eso sabes tú la anécdota. Cuéntala. Sí, pues nada, pues que en el Ritz, por lo visto, había una norma de comportamiento que no se podían entrar artistas, ni artistas no dejaban entrar artistas por la mala fama que tenía la farándula, o los cómicos, o los actores y actrices, en fin. Y entonces, pues no sé si es verdad o no, no le dejaron entrar, se fue al coche, o dicen, o se iría a otro sitio, se puso su uniforme de coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana y entró en el hotel. Y ya le dieron la habitación. Yo no me creo que a James Stewart le hubiesen quitado una habitación. Pero bueno, que no estaba bien. La anécdota. Él puso actor, me parece que puso actor. Dijo, aquí el actor, y dice, bueno, también soy militar. Y dice, pues espera un momento usted. Cambió. Pero yo creo que es un poquito de leyenda urbana. Sí que es verdad que eso. Luego, efectivamente, como ha dicho Bensi, le dieron el Oscar y se lo dio ya en el 42, que ya estaba James Stewart, pues estaba ya América en guerra. Y sale vestido de militar. Claro, y para interpretar a un héroe americano como Alvin York, pues otro héroe americano, Gary Cooper, que al principio le costó entrar en el proyecto, pero al final accedió. Hombre, yo creo que Gary Cooper, si tuvo algún desliz, fue haber rechazado lo que el viento se llevó, o no haber estado en la diligencia, pero fueron decisiones que tomas. Pero es que el sargento York ya venía pidiendo un Oscar desde Tres lanceros bengalíes o La jungla en armas, era ya el héroe americano. Entonces, el primer Oscar de Gary Cooper. Fue el primero, el segundo fue Consolante de Peligro, pero es decir que una carrera... Pero bueno, yo quiero hablar aquí del valor, porque aquí estos están aquí un poco callados, amarrateguis, que nos cuenten del valor. A ver, ¿cómo veis aquí el valor en la película? El valor civil, el valor militar... Bueno, hay un valor moral. El valor moral que ha dicho antes, venga. El valor moral que él tiene también en un momento dado para decir, no, yo tengo unas convicciones religiosas y yo no puedo matar a nadie. Eso también hace falta valor. Y no le miran bien, al principio, durante el adiestramiento le miran mal, le tratan mal, pero él se mantiene... Eso también me gusta mucho. Hasta que en un momento dado él tiene una revelación y él dice, no, para mi patria pues yo tengo que combatir, ¿no? Y lo hago por estas razones. Y en ese momento se convierte en un héroe, o sea que él tiene un compromiso siempre, ¿no?, con sus creencias, y eso es muy importante para el valor. Bueno, pues yo diría que he empezado en este programa, que estoy encantado, diciendo la palabra determinación, y para mí es lo que marca el personaje: determinación para trabajar hasta deslomarse para conseguir un pedazo de tierra, determinación cuando se convierte o tiene una conversión religiosa, y por encima de todo están sus principios, y toman la determinación de echar unos papeles para no ir a la guerra,
determinación para darse cuenta de que su patria está, como ha hecho José Luis, sus principios religiosos los mete, digamos, un poquito a resguardo y en la nevera, y tiene su determinación patriótica, y luego ya el cómo define él el valor en la escena favorita mía de la película. Dice su determinación por salvar vidas humanas. Sí. Y eso es lo que dice a lo largo de la película. Eso es, él no, cuando hablan del valor, que le preguntan, usted tal, no, yo no lo hice ni por la patria ni por nada, yo lo hice por salvar vidas humanas. Por mis compañeros, sí. Y ese es el valor que él acredita a lo largo de toda la película, desde mi punto de vista. Película que empieza muy divertida, si me permitís que la recuerde. Sí. Cuando entran en la iglesia y entra el viejecillo y crujen las maderas y toda la iglesia le está mirando. Y va el viejecillo ahí como diciendo que no me vean que llego tarde, ¿no? Bueno, empieza con eso, pero antes nos ha hecho una introducción, Howard Hawks, diciendo, bueno, un poco también justificando, ¿no? Porque nosotros siempre estamos a favor de la paz, esa pequeña introducción. Y, por cierto, títulos de crédito con la bandera americana en las letras. Sí, eso, claro, para el estadounidense medio es importante la bandera, entonces... Es que en el año 41 está la radio y el cine, son los medios de comunicación que hay, y los periódicos, perdón, pero el que más lleva y más pegada tiene es el cine. Entonces el que va al cine sale con una imagen que no, es muy difícil que tú la cambies, porque o va a haber otra película después, que no la hay, o se encuentra con que dice, pues esto debe ser así. Entonces, por eso digo, el cine era un mecanismo, y lo sigue siendo, ¿no? Sigue siendo. De propaganda, claro. Hasta propaganda incluso. Pero yo creo que aquí, más que propaganda, pues yo, claro, ahí he traído el libro de Howard Hawks, vino a España en el año 73 y he buscado por qué hizo esta película Howard Hawks. Ya, ¿no? Es que él dijo que no, que él nunca estuvo de ningún lado. No estaba de ningún lado. Pero yo claramente veo que es propaganda, ¿eh? Esta película... Pues yo voy a discrepar. Voy a discrepar, pero vamos. Después, él hace esta película y dice, ya acabado con el sargento yo, dice, me voy a casar, que se casó por segunda vez con una mujer, 20 años más joven que él, y la mujer le había dicho ya que basta, que no esperaba más. Se fue de luna de miel y estuvo 7 meses por ahí. Y cuando volvió, en el 42, le dijeron, la Warner dijo, oye, tienes que ayudar aquí al esfuerzo bélico, porque estamos en guerra. Y dice, ahora sí, lo he leído en una crónica del hijo, ahora voy a ayudar a este país. Hizo Fuerzas Aéreas. Air Force, sí. Air Force, con John Garfield, y habla de lo que es el cosmos, de una fortaleza volante, espíritu de equipo. Entonces, claro, de acuerdo que esta película es muy propagandística, eso te lo admito. Yo me da igual lo que dijera Hawks. Pero Fuerzas Aéreas, para mí, esa película es de propaganda, porque acaba diciendo, y mándeslo, lo tiene que mandar al infierno o algo así. O sea, esta, para mí, lo que quiere es mover la caja, diciendo, oye, que espabilar, que vamos a entrar en guerra. Pero claro, se está posicionando, quiero decir, está a favor, porque es verdad que había... Bueno, sí, eso es propaganda, pero no está diciendo que haya que ir a atacar a los japoneses o a los americanos, dice, oye, preparaos que aquí va a haber tomate. No, lo que dice, desde mi punto de vista, vuelvo a la escena del comandante, que le da el libro, dice, lo que está diciendo es, si participamos en esta guerra, que no estaba decidida a tomar la decisión, es una guerra justa, legal. Tienes que echar aquí el resto. Hombre, tiene un punto de propaganda, lo que pasa es que hay propaganda bien hecha y mal hecha, ¿no? Y esta es una película bien hecha. El acorazado Potemkin es una película de propaganda, pero es una obra maestra. Y esta película está muy bien hecha. Y además hace propaganda, pero lo hace de una manera creíble, ¿no? Es decir, esa evolución de la persona que sufre Alvin York, que se quiere ver como la evolución del pueblo americano, es bastante creíble, ¿no? Y además la película se sigue bien, o sea, está muy bien realizada. Claro. Es cercana, ¿no? Es cercana, te identificas. Y tenemos que pensar que está hecha para el público de 1941 estadounidense, sobre todo. Eso es principal. Claro que ahora la vemos muchos años después y reconocemos una gran película porque está dirigida por Howard Hawks, una gran fotografía y unos actores de leyenda. Entonces, pues bueno, al final queda, pero que realmente estaba dirigida a un público muy concreto, esta película, no sé qué pensáis. Sí. Y además tiene una parte de humor
Sí, Tiene Tiene dos escenas de humor que yo creo que son que están muy serios y tenemos que hablar de ellas. Gotitas de humor. A mí lo del torneo de la vaca y no sé qué. No, pero el bar que está dividido entre dos estados y en uno sirven alcohol, pero no te lo puedes tomar, y en el otro te lo puedes tomar, pero no sirven alcohol. Es muy bueno. Eso es muy bueno, vamos. Y el hijo, el hermano que dice, mamá quiere verte. Efectivamente. Va con el escopeta y dice, mamá quiere verte. O sea, esos son los secundarios. A mí me gusta mucho el papel de Walter Brennan, el del cura, porque habla a los religiosos, a los fieles allí y tal, y le dice, te tienes que enderezar. O sea, eso está muy bien tratado, porque este hombre pues era muy viva la pepa, ¿no? Pero es que los estadounidenses eran los mejores en ese momento haendo cine, quiere decir que su cine llegaba... Yo creo que dice José Luis, yo creo que hay una parte propagandística, ¿de acuerdo? No, cambio mi opinión, porque he dicho antes, pero como el sargento York va cambiando. Voy a cambiar, pero hay una parte muy importante que es que tengo que despertarle a la gente un espíritu. Esa escena del libro que le dice el comandante, ¿no? Dice, ¿usted sabe lo que buscaba Daniel Boone cuando se adentró por ahí? Claro. Como diciendo, a lo mejor encuentras algo que tal. Bueno, y luego ese Gary Cooper, que ya tenía 40 años. Bueno, esta pero película, bueno, lo compramos. No sé cómo la rodaron, porque él con 40 años y ella con 16, el censor creo que estaba diciendo todo el día, no la de muchos besos, porque es una chica menor. Joan Leslie tenía 16 años. Claro, luego ella decía, ya de mayor, que claro, cuando el primer día de rodaje, ella estaba apabullada, claro, porque iba a trabajar con Gary Cooper, que era ya una leyenda, y que le impresionó mucho cuando le vio y que, él la tranquilizaba. Pero fíjate tú, la que se montó allí con el censor detrás, para que no fuesen besos de tornillo, como decían los antiguos, ¿no? Bueno, y en cuanto a los aspectos del ejército, lo veis, ya hemos dicho que hay situaciones que no son muy realistas, pero por ejemplo, la guerra de trincheras, ¿cómo la veis? Esa famosa guerra de trincheras que hemos visto en tantas películas, ¿no? Sí. ¿Cómo la veis aquí? La guerra de trincheras, desde el punto de vista técnico, fue una salvajada. Es decir, había una corriente que ya se había iniciado en los grandes estados mayores, y José Luis es un experto en eso porque es uno de los mejores profesores de estrategia de España, y que lo podrá decir, pero había un primer concepto de mecanización de los ejércitos. En la Primera Guerra Mundial aparecieron tarde quizá los primeros carros de combate que daban movilidad. Llamados tanques. La guerra de desgaste, aquellas batallas de Verdún y del Somme y de todo aquello fue una carnicería de tal calibre que a partir de ahí cambió radicalmente todo lo que es el arte de la guerra en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo su punto álgido con la doctrina alemana de la guerra relámpago, ¿no? Es un cambio en 25 años de tal calibre, de tal concepto, tal cambio de doctrina, que lo que no sé es cómo en fin, la cantidad de hombres que murieron en condiciones... Claro, por supuesto que no estaba previsto la Gran Guerra, el desastre que supuso y el trauma que dejó en muchas naciones, inmenso, claro. Inmenso. Y además es un buen tema porque además nos introduce a cómo a veces se puede utilizar el valor de forma equivocada, ¿no? Porque había una doctrina al principio de la guerra, Inglaterra y Francia y Alemania fueron a la guerra con una doctrina que se llamaba la doctrina de la ofensiva a ultranza, que decía que un hombre decidido y valeroso, con una bayoneta, podía imponerse a cualquier cosa, ¿no? El valor estaba en la mochila. Incluso a una línea de ametralladoras, efectivamente. Lógicamente eso pronto se vio que era imposible, y con el valor solo no sirve, ¿no? Hace falta algo más, hace falta organización, tecnología, y fue una matanza, ¿no? Pero claro, iban muchos hombres, porque claro, antes solo iban hombres a la guerra, que iban con esa mentalidad, que era mentalidad que es del siglo XIX, de siglos anteriores, entonces napoleónica. Debía ser un shock tremendo ver que no era suficiente con ese valor, no era suficiente con el cuerpo a cuerpo, no era... Claro, es que la tecnología había avanzado mucho. Napoleón despreciaba el fuego de la infantería. Él decía, la infantería tenéis que cargar a la bayoneta, ¿no? Porque la impresión de alguien que ve una carga a la bayoneta, pues es que sale corriendo, ¿no? Es impresionante. Pero claro, la tecnología había avanzado mucho, había ametralladoras, fusiles de repetición, artillería de tiro rápido, y esa carga a la bayoneta que a Napoleón le salía tan bien, pues a principios del siglo XX era una masacre. Claro, de pronto tenemos este frente de trincheras que duró años, con posiciones
inamovibles, no avanzaban. Porque se buscaba bueno, ellos saben mucho más que yo de este tema, se buscaba los envolvimientos y lo que se hacía era reforzar el frente, estirarlo tanto que al final eran como dos tablas que chocaban y era la guerra de trincheras. Si a eso le unes armas automáticas, que son las ametralladoras, que empiezan a tener vigor, pues eso es como ha dicho Javier y José Luis, una carnicería. Pero es que además, yo no sé, cuando en Inglaterra se ponen aquí el lacito en noviembre por celebrar el fin de la Guerra Mundial, yo a compañeros, colegas nuestros militares, digo, pues yo no sé qué podéis estar contentos, porque una guerra, aunque la hayáis ganado, es que ha dejado millones de muertos. Eso no es un buen bagaje. Porque además, no sé si recordáis la película esta Ike, de general Eisenhower, que fue una serie de televisión, que hay un momento que él está planeando Normandía y le dice el de la investigación operativa, le dice, oye, ¿los paracaidistas cuánto van a morir? Dice, 70%. Y sale una imagen que él no puede dormir. Dice, o sea, y hablamos del año 44, ¿eh? O sea, como diciendo, y ya antes del desembarco le dice, nos hemos confundido, solo es un 20%. Como diciendo, de cada 100, 20. Pero él piensa que va a mandar a una muerte segura a de cada 100 hombres a 70. Eso en la Primera Guerra Mundial no ocurre. La Primera Guerra Mundial es gente y gente. Sí. Y nadie inventa nada, con lo que dice Juan Luis. Y hay un trauma entre los generales, porque en la Primera Guerra Mundial se les acusa de que ellos se quedan en retaguardia y mandan a la gente a morir, oleada tras oleada. Y como consecuencia, en la Segunda Guerra Mundial los generales avanzan al frente. Ves a Rommel, ves a Eisenhower, que visitan el frente porque ellos quieren estar en el frente. Porque es que no es vendible sus soldados. Y El Sendero de Gloria es, bueno, una película que hizo Kubrick, que Kirk Douglas, nadie apoyaba esa película. No, sí, de hecho en Estados Unidos intentaron ahí medio ocultarla, que no sé. Y sabe lo que ha dicho José Luis, que el general pregunta por el teléfono, ¿habéis tomado la cota ya? Dice, no, pero ¿se ven banderas? Dice, pues si tengo el 90% de bajas, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar el tren para atrás. Luego, eso aquí está mostrado muy de refilón. Sí, no es... pero... Entonces se llamaba la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Claro, se sigue llamando. Se sigue llamando, pero luego hubo que numerarlas. Y a la otra llamarla segunda. Mal cerrada una primera, consecuencia, tienes otra guerra después. Pero, y es verdad que sale aquí que no están mal esas imágenes, ¿no? de las trincheras, y aunque, bueno, Sin novedad en el frente, ahí sí que se ve muy crudamente lo que realmente era el escenario bélico. En 1930. Una película que la gente salía del cine vomitando. Hombre, es que porque no sabían lo que era la guerra. Claro. Porque un señor iba al cine y decía, voy a ver esto de Sin novedad en el frente, y me decía, ¿eso es la guerra? Perdona, José Manuel, no sabían cómo era la guerra, pero porque en la guerra civil norteamericana la gente iba a ver algunas batallas. Sí, ¿no? Sí. En norte y sur salen ahí que van ahí como en plan con la tortilla a ver ahí la guerra. Sí, se ponían en una colina y veían la batalla. O sea, ¿cómo cambia? Y poco menos que el sándwich de rodilla. Venga, a ver aquí, a ver. Claro, eso. Entonces, pega un cambiazo entre las dos guerras, que dicen, esto no puede ser, esta carnicería. Y la segunda, hay más muertos todavía. Sí. Eso, vamos, los generales que hayan ganado o perdido, mejor es que se dediquen a otra cosa. En la segunda hay más muertos porque se combate a la retaguardia. Y porque en la primera la no guerra se es combate total, la retaguardia. es total. Nadie bombardea Londres, nadie puede bombardear París, aunque se quedó libre. La oleada de bombarderos desde el año 43 que hicieron los aliados muertos sobre las ciudades alemanas. O sea, en la primera no entra la retaguardia, es una carnicería en las trincheras, pero en la segunda es una carnicería porque el campo o zona teatro operaciones que decimos los militares se amplía no hay espacios seguros para nadie. Y claro, y con más razón tenían que hacer películas animando a la población, convenciendo de que era una causa justa, que había que entrar en la Segunda Guerra Mundial después de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Eso en Estados Unidos era más fácil, porque ellos, tienen 100.000 muertos en la guerra, pero claro, por ejemplo, Francia tiene 1,5 millones de muertos. En la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido 1 millón. Entonces, para Estados Unidos era más fácil porque habían tenido muertos, pero no tantos. Entonces no tenían ese shock que existía, por ejemplo, en Francia o en Alemania o en Reino Unido, ¿no? Luego hay alguna película más amable, Feliz Navidad, no sé si la habéis visto, una producción francesa-alemana sobre un hecho real en el año 1914 en las trincheras. Que celebraron la Navidad. La Navidad los soldados británicos y alemanes. Se pasaban, eran franceses, escoceses, británicos y alemanes. Sí. Es la misma escena en la vaquilla, que se cambian el tabaco por el papel de fumar, me parece que es en la vaquilla. El maestro Berlanga, que en paz descanse, y dije un día, ¿cuál es para ti la mejor
película bélica, Berlanga dice, la que hice yo, la vaquilla, Claro. porque es que es la realidad. Muy española, Yo me estaba ¿no? rompiendo la cabeza, digo, a ver cuál me dice, le había dicho lo del libro de cine bélico, y dice, la vaquilla, la que hice Claro. yo. Había estado en Rusia, Berlanga, Ajá. en la División Azul. La guerra es más prosaica de lo que se ve en las películas. Es exactamente. Porque hay muchas veces que no pasa nada y que hay enormes pausas. Por ejemplo, incluso en acciones como la del sargento York, él está probablemente durante más de media hora intercambiando fuego con las ametralladoras hasta que se queda sin munición. O sea que en realidad la escena es una escena muy larga en la que sale un alemán, le disparan. Es todo mucho más largo. No es tan concentrado. No está todo tan concentrado, menos dinámico. La gente se mueve poco, él no se mueve apenas en la acción que realiza. Hay mucho intercambio de fuego, o sea, es diferente, ¿no? Es menos espectacular la guerra de verdad. Sí, puede ser. Bueno, y más entonces en las trincheras que podían pasar, yo creo, días y meses allí sin... Fíjate que había 3 líneas de trincheras, me parece que eran los franceses, y era una semana cada uno. Hay una película que he visto yo hace poco, no me acuerdo cómo se llama, se llama 7 días o algo así. Son los 7 días que le toca 7 estar en días que primera le línea. toca, sí. Y entonces están todos esperando que no les toque atacar en esos 7 días, ¿no? Bueno, aquí dicen dicen en algún momento alguno, mejor no moverse, si esto nos quedamos aquí quietos. Eso me ha dicho José Luis, de que la guerra es prosaica. Pero hay que ver la batalla de los romanos con Aníbal de Canas, los romanos cada día cambiaban de jefe. Sí. Entonces, al que le tocó que no le tocó la batalla dijo, eso lo solucionas tú, o diciendo que yo he salido del servicio. Me O sea temo que eso suele pasar en todo. Entonces, no es exclusivo de los militares, No. diciendo, yo ya he hecho el relevo. El que venga después ya que... Es tu problema. Es tu problema. Sí. Por eso digo que, bueno, hemos elegido esta película porque pensábamos que hay una carga importante de valor, ¿no? De valor, Sí. que decía, un valor humano, el valor militar, el valor social incluso, ¿no? De decir, tienes que hacer algo por tu país, ¿no? Y no sé, yo también me gustaría destacar los secundarios, aparte de Walter Brennan, ese Pushet, que es ese soldado, que es el que es de Nueva York, el de Nueva York, que le dice, pero qué paleto eres, ¿no sabes lo que es el metro? Pues, y le dice, va la masa morfa, y dice, eso es la masa morfa, diciendo, el otro no sabe nada de eso. Entonces, el ejército une a gente de mucha, como decía Calderón, lo dijimos otro día, de muy diversa condición, ¿no? También. Sí. Pero lo de las carnicerías que han dicho aquí, sí. Eso, yo creo que el mundo tomó lectura de que no podía ser la guerra un sitio en el que se machacaba a la gente. Ya, pues fíjate, a partir del 39 lo que pasó... Y desde el 45 ya todo el mundo se mira mucho lo de la guerra. ¿Por qué? Porque sabe lo que ha pasado. Y aún así hay siempre una disuasión, una distensión, se busca, pero las armas están ahí. Hay una película también estrenada hace recientemente poco de Mel Gibson, sí. Hasta el último hombre. Hasta el último hombre, sí. Hasta el último hombre también es de un objetor de conciencia basado en un hecho real. Sí. Que en la Segunda Guerra Mundial ya les obligaban a incorporarse a filas, pero tenían la potestad de trabajar solamente en unidades médicas, unidades de apoyo, unidades que no entrasen en combate, que creo que es el caso de la película de Mel Gibson. Sí, claro. Que este es un hombre que además, él no quiere entrar en combate, no quiere utilizar un arma, pero en un momento dado, una batalla en Okinawa, en una de las batallas, él salva 70 hombres de su unidad del Farallón, ¿no? que estaban heridos y los va evacuando uno a uno. Entonces es otra forma de valor, ¿no? También. Ajá. Y ahora Terrence Malick va a estrenar sobre un caso real también de un hombre, un campesino austriaco que le llaman a filas en la Segunda Guerra Mundial y se niega, él no quiere ir y le acaban fusilando. Es también un caso real, se niega a ir y bueno, es que estas cosas pasaban y me imagino que estaban a la orden del día, ¿no? Bueno, en la Primera Guerra Mundial sí, luego en la Segunda Guerra Mundial eso ya era raro. Era más difícil, ¿no? De hecho, creo que eran los ingleses, ¿no? Era raro en Gran Bretaña. Si estabas en la cárcel no ibas al ejército. Me han contado gente que había la trampa que hacían algunos malos ingleses, para los buenos ingleses, que decían voy a cometer un delito para que me metan en la cárcel y no voy a filar. Y no va. Eso lo decía uno que además contaba que había cogido haciendo autostop después de la guerra y no va y me contaba el hombre así muy mayor ya, dice que se había librado de la guerra porque había estado en la cárcel, paré el coche y lo eché. O sea,
el concepto de decir, tú no has servido en el ejército, tú no has ayudado. No, fuera. claro, para quien tuvo que ir, Claro. vio lo que vio y pues el El que se escaquea dice, pues fuera. Claro, Pero- son situaciones que hay que comprender, claro, hay que ponerse en la piel de la gente que vivió eso, que todavía queda alguna persona Pues sí, quedan que bastantes participó personas, en la Segunda Guerra Mundial, sí, todavía quedan De la segunda, veteranos, sí. De la segunda, sí, bueno, de la primera, primera no, creo que el La último primera sería la- falleció hace unos años, el último ¿Ah, sí? veterano, sí. El último que era australiano creo que era. Creo que era australiano. Iba en una efectivamente. silla de ruedas, el hombre con 90 y tantos años. Con- Pero era el último que quedaba de la de la Primera Guerra Mundial. Claro, ya era Primera Guerra difícil que Mundial, quedara pero alguien bueno, de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Y bueno, pues yo creo que hay que ir a conclusiones, ¿no? Del Sí, valor. sí, hay que ir Sí, ya a ver porque con qué nos ya- quedamos de la peli. A ver si nos alistamos con las botas puestas, atadas, o si nos tienen que coser el pantalón como a Gary Cooper. A ver, ¿Con quién, empezamos por con quién Javier. empezamos? Venga, Bueno, Javier. yo me gustaría destacar, bueno, aparte de lo que he dicho, a mí me gustaría destacar una escena, prácticamente la final casi de la película, en el cual él llega a Nueva York, desfile por la Quinta Avenida y le hacen oferta de trabajo por $250,000, que en aquella época era una auténtica fortuna, lo sigue siendo ahora, pues nos ponemos en el año 17, debía ser, bueno, pues muchísimo. Y él dice una cosa fundamental, porque le pregunta, tiene dudas de qué hacer con esas ofertas de trabajo, ¿no? Y ahí vuelvo a mi mantra, mi palabra de esta película, que es determinación. Y entonces lo voy a leer, permitirme que lo lea, lo tengo aquí apuntado, y en la conversación mantiene... Y es una conversación definitiva, que define, y yo quiero concluir con esta frase. Cuando le dice lo que ha hecho, dice, muchos hicieron lo mismo que yo y no han vuelto. Estas cosas ni se compran ni se venden. Y eso es el acto de valor final de esta película. Muy bueno, Salvador. ¿Y José Luis? Pues sí, yo creo que la película es la historia de un hombre que es honesto. Al principio él quizás sigue una senda un poco problemática, pero él encuentra esa revelación en la religión primero y es honesto, él se entrega a la religión honradamente. Después tiene esa segunda revelación cuando es llamado a filas, ¿no? Dice, bueno, yo tengo que defender a mi patria y se convierte en un héroe, se convierte en una leyenda, pero sigue siendo siempre un hombre honesto, ¿no? Y además Gary Cooper es muy apropiado para representar ese papel del americano honesto y humilde, porque en realidad él rechaza muchas veces esa consideración que se tiene de él como un mito, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, es una escena que también está cerca del final, en la cual los soldados norteamericanos van repitiéndose unos a otros lo que ha hecho York, y empiezan diciendo, ha matado a 100 alemanes, y acaban diciendo, ha capturado al Kaiser, ¿no? Que es la formación del mito, ¿no? Es muy militar. Sí, es como la... ¿Exagerar los logros? Hay que formar a las 8, hay sol con él al final. Forma ya porque llegamos tarde. Pero sin embargo él siempre mantiene esa humildad, ¿no? De que hay otros que han hecho eso y no son reconocidos, han muerto y nadie les ha enterado, y yo he sido afortunado por eso, ¿no? O sea que es la historia de un hombre honesto, esencialmente. ¿Y para ti? Yo me quedo con, pero más bien por cómo está filmado, con la revelación, ¿no? Porque tiene una carga muy simbólica, religiosa, cuando se cae el caballo, como San Pablo, como Pablo de Tarso. Claro. Entonces me gusta porque el montaje es muy rápido, se ve el rayo, además en esos platos que eran decorados, se ve claramente, pero creo que tiene mucho encanto, ¿no? Con esa fotografía en blanco y negro, ese rayo que cae, que parte primero el árbol, la mirada enajenada con el objetivo de acabar, de matar, al rival, y de pronto suena el sonido del trueno, ¿no? Y aparece el fusil roto en el suelo y el árbol partido, sí, me gusta esa escena. Muy buena escena. Pues te toca. Pues yo la verdad es que iba a decir también alguna de estas, pero también me gusta la secuencia o la metamorfosis que se produce en los suboficiales cuando él llega, cuando le dicen, cuidado con ese, que ese es un peligro. Y cuando él le dicen lo del rifle, que le dicen 1478, cuando vas en el ejército, cuando te dan un fusil, antes nos decían el número y tenías que memorizarlo, el número de tu fusil. Entonces él lo memoriza y el sargento le pica. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el fusil? Dice, no, sí me gusta, me gusta. Y a la siguiente aparece que han limpiado el fusil, no sé si os acordáis, y dice el sargento, joder, o sea, que tú sabes limpiar un fusil, y dice, hombre, tan bueno como este no, pero tú tienes un fusil, o sea, dos tazas, o sea, ¿cómo? Y cuando en el tiro dispara y dice, Blanco falló, dice, pero ¿cómo se falló? Si eso hay que ser tonto para no darle, o algo así, dice el chico. Dice, venga, el recluta pide y se dan cuenta que dispara bien, o sea, ¿cómo va cambiando la percepción que tienen de él
Sí. preconcebida. Los suboficiales, bueno, los instructores, porque le han dicho los oficiales, cuidado con este porque ha recurrido 200 veces, que entonces no recurría a nadie. A mí esa secuencia, que no es una, sino que son un encadenado de ellas, hasta que el sargento le dice, pues que vea al comandante, porque este hombre no es como decían, ¿no? No sé si me estoy... Sí, sí, sí. A mí esa escena me gusta mucho, aparte de las que han dicho de la llegada y la del cura, cuando le dice, tengo un gran sentido de la religión, y dice, el que usted me enseñó. O sea, pero vamos, a mí Claro, es que película- eso no hemos hablado, pero en el adiestramiento y más en un ejército de estos que llaman a filas, pues te encontrarás de todo, claro, de gente que sabe manejar muy bien un arma, a gente que Pregúntale no... a él o a mí Claro. si hemos visto algún recluta que ponga los cartuchos al revés. Claro. ¿A que sí? sí. ¿A que sí? Es muy- Y tienes que es muy decir, habitual. parece algo de cajón, pero la gente se pone nerviosa, la gente, Claro. oye, coge la bala hacia abajo, mete el cartucho, pues alguno que mete, o que dispara antes de tiempo, Sí, 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 no, claro. claro. Muy habitual. muy habitual. Claro, en estas situaciones que iban a entrar en combate, pues me a mí imagino gusta que ahí el mucho adiestramiento tenía cómo que los ser... sargentos le van achuchando y él no se inmuta, dice, no, un fusil, o sea que tú sabes limpiar un fusil, sí, pero tan bueno como este no. Entonces dice, o sea que tú tienes un fusil, ¿no? O sea, le desprecian, pero no salta, le dice, es un hombre honesto. Y luego la relación con los compañeros, que a mí me parece muy bonita, y yo creo que está muy bien contado, con cómo venga al compañero que han matado, que le dispara al que la ha matado. A mí es una película que sé que ha pasado el tiempo sobre ella, ha pasado el tiempo, pero sigue siendo para mí una película de valores. Y quizá el valor que decía, el valor moral, para mí es el que más me gusta aquí. Bueno, eso ya es discutible. Bueno, pues se nos agota el tiempo. Tenemos que No ha venido despedirnos el ya, sargento, yo le Flope. hemos llamado, pero no ha venido. No está Bueno, aquí tienes el diario, ¿no? El diario del sargento York, York, que con bueno, ya lo falta de habéis ortografía, comentado. y todo. Sí, Pues no menos sabía muy bien escribir. Es una cosa que se hacía antes en los cuarteles, ¿verdad? Ajá. La extensión Ah, cultural. bueno, claro. ¿verdad? Sí, señor. Se le ayudaba a la verdad. gente a aprender a leer. a leer. además este señor, pues claro, venía de esta parte de Estados Unidos muy paupérrima, Sí, muy, los Apalaches. sí, que eran agricultores, ganaderos, bueno, ya, la tierra que cultivaba él, que es que no daba ni para nada, que era sí. montañosa, rocosa, entonces claro, y a veces también el ejército para esta gente era una manera de... Una salida. Una salida también, claro, De ver mundo. sí. De ver del mundo y de mundo, aprender aquí y de que pasaba te que había enseñaran gente a leer y a escribir. que no conocía el mar. Y cuando iba a la mili decía, yo es que vi el mar por Sí, primera vez sí, en la sí. mili. O sea Ni que- el mar ni el pescado. Ni el pescado. Había Claro. gente que no había comido pescado nunca. La gente de interior. Claro, es Claro, que- bueno, los tiempos cambian, pero claro, nos tenemos que poner en situación, ¿no? Sí, y en sí. el contexto histórico y... A mí me parece un película, desde luego. Claro, y sale Gary Cooper, que te encanta. Tengo debilidad. Que es tu te- debilidad, tengo pues debilidad, claro. tengo debilidad. Pues, Bueno, pues, Pues, nos despedimos. yo creo que ¿Despides sí. tú, Flope? Venga. Sí. Pues agradeceros, vosotros. Javier, José Luis. Esperamos que vengáis más veces Será un placer. a hablar, a ilustrar y a todos ustedes, ¿no? Yo creo que hemos disfrutado de esta película y quizá pues nos ha faltado decir que es el valor, ¿no? Pues el valor es quizá es cada día levantarte, ser honrado contigo mismo, como Alvin York o como muchos españoles, ¿no? Y casi todos probablemente, y cumplir con tu obligación, ¿no? Con tu trabajo, con tu deber, con tu... Y seguir adelante, pase y lo que seguir pase. adelante, pase lo que ¿eh? pase. Hay que seguir adelante. Bueno, creo que nos despedimos con un vídeo. Sí, ahora es otra cosa que también les decimos. A continuación les vamos a poner un pequeño vídeo institucional para que conozcan un poco más a las Fuerzas Armadas, a nuestras Fuerzas Armadas, que son de todos. Muy bien, pues hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.